entrante. Cualquiera que sea el camino, y yo propongo que se decrete el presupuesto. Eso dice la Constitución, artículo 348. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, se decretará el inicialmente presentado por el gobierno. Veremos. Pero lo que sí puedo asegurar es que si llegasen a recortar el gasto social en Colombia, los pobres no pagan la crisis. Se suspenden los pagos y los subsidios a los sectores más ricos del país. Como le decía el presidente, hace unos días realizaron el trámite para la ley de financiamiento. Entonces, como él lo indica ahí en el video, en el artículo 348, si el Congreso no lo aprueban, el presupuesto se decretará el inicialmente declarado. Se suspenderán los pagos a los subsidios a los sectores más ricos del país y el acuerdo será, en el acuerdo nacional. Si llegara a recordar el presupuesto, les recuerdo que los pobres no pagarán la crisis. Como siempre indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Ustedes ya saben, hace unos días pues salió el anuncio de cuál iba a ser la ley de financiamiento, que era lo que se iba a realizar para tener el presupuesto para el 2025. Aún así, pues muchos de los uribistas pues dijeron que no querían ninguna ley, que no querían el presupuesto, que no estaban de acuerdo. Pues el presidente también les indicaba, quieren sabotear la ley de financiamiento sin leerla. El gobierno no le pone IVA al pueblo, como lo hizo Carrasquilla, que recuerden que el estallido social fue precisamente por eso, el gobierno de Duque. Todo un desastre, billones de pesos perdidos en las EPS, muchos de ellos amigos de los políticos. ¿Qué dijo el video? Lo que dijo el presidente. Nosotros no usamos la puñalada trapera, usamos la verdad, la franqueza, y se la contamos al pueblo. Están destruyendo la financiación del programa de gobierno porque las mayorías de la Comisión Tercera, a pesar del voto popular y de la decisión del pueblo del 2022, quieren sabotear esa decisión. Por eso la ley de financiamiento no aparece analizada en la prensa. Dijeron que no antes de leerla. Antes de conocerla, venían diciendo que íbamos a ponerle impuestos al pueblo. Este gobierno no aumenta los impuestos al que tiene hambre. No le pone el IVA a la sopa. Como hizo un economista bastante decadente, el señor Carrasquilla, que mientras hacía los negocios con el agua de la gente, tan esencial para la vida, le iba poniendo IVA a la sopa en medio del hambre del COVID, generando el estallido social que no fue por nosotros, como dice la Cabal, fue por la estupidez y brutalidad e insensibilidad social del gobierno de Duque, que no entendió que era un desastre ponerle impuestos a los pobres cuando los pobres sacaban los trapos rojos en las casas porque no tenían con qué comer en medio de la pandemia, para llevarse la plata a los ricos y subsidiarle las nóminas y hacer los grandes peculados con las EPS, que se silencia la prensa. Billones de pesos del pueblo perdidos comprando jet privados y campos de golf y usando el dinero que es para salvar al anciano, a la vieja, a la mujer, al niño, en la codicia del propietario de las EPS, muchos de ellos amigos de los políticos de Colombia. Pero para que la gente lo recuerde, aquí les dejo el video de qué fue lo que sucedió cuando llegó Duque a la presidencia con Carrasquilla. Ellos hablaban, menos impuestos, más salarios. Pues a todos nos engañaron, porque esto fue lo que en realidad sucedió. En Noticias Caracol, Primero Noticias. Muy buenas tardes.
tardes, Vanessa. 12:28 minutos de la tarde, mucha atención. Es inevitable, es ineludible. Los colombianos vamos a pagar más impuestos a partir del próximo año. El anuncio lo acaba de hacer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ha dicho que las personas naturales deben pagar más tributos, mientras a las empresas hay que bajarle los impuestos para generar un plan de reactivación de la economía. El anuncio lo acaba de hacer, como usted lo dice, Vanessa, en la Asamblea de la ANDE. Escuchemos un adelanto de lo que acaba de decir el jefe de la cartera de las finanzas públicas en Colombia. Nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de las arcas de las empresas colombianas y en un 15% del bolsillo de las personas naturales colombianas. Esto incluye todos los 50 millones de personas o los 22 millones de personas ocupadas o como lo quieran medir. Personas, empresas. En el resto del mundo la proporción es mucho más equilibrada y en los países más avanzados la proporción es completamente la contraria. El 85% de los recursos del impuesto de renta lo aportan las personas naturales y el 15% las empresas. Dice el ministro que tenemos problemas serios en materia de finanzas públicas y hace otro durísimo anuncio que tiene que ver con el bolsillo de muchos colombianos, de millones de colombianos. Habrá un drástico recorte de los subsidios, especialmente que el Estado otorga a los colombianos en materia de pensiones. En el video ustedes también lo pueden ver en varias de las redes. Aún así, el presidente también nos indica, el gobierno progresista puede seguir gobernando como fue Uribe y Santos, pero seguirá el proyecto, porque es que ellos no quieren la reelección. Le impiden a Petro, pero ellos sí lo realizan. Aquí dejo también el video. En los otros 2 últimos años, para abrir y no lo quieren, claro que no lo quieren, el que el gobierno progresista pueda seguir gobernando a Colombia para la transformación de una sociedad que necesita más de 4 años y que no es la convocatoria de una reelección de una persona, como lo pensó un expresidente. Quizás sería fácil para nosotros, viendo las encuestas, que el actual presidente fuera candidato presidencial tal como lo fue Uribe, tal como lo fue Santos, pero que a mí se me impide. Una diferencia en la historia, ellos sí podían, para ellos sí, porque eran candidatos de la oligarquía, pero para un candidato del pueblo no. Y hemos aceptado el reto, porque no se trata de la reelección de una persona, sino de un proyecto, de la posibilidad de profundizar el ascenso del pueblo al poder, como toda democracia real demanda. Hemos iniciado apenas un camino de transformaciones, hemos abierto la puerta. Quizás la situación más difícil, la que le toca a uno, porque toca poner el pecho para ventear la brisas y los huracanes, pero quizás más fácil para los que vengan, porque habremos abierto los caminos, las trochas de la revolución por la vida en Colombia. Es como dice el presidente también. La prensa colombiana no lo cuenta, amor en el presupuesto para financiación social. Le niegan a un gobierno decente su presupuesto si presenta un monto el gobierno de derecho constitucional. El Congreso la debió respetar, no lo aprobó. Y según la norma constitucional del artículo 348, si el Congreso no aprueba, se decreta el presentado por el gobierno. Magistrados quieren cambiar la Constitución para destituir al presidente, que es lo que piensan realizar en 3 meses. Ustedes ya saben que pues ayer el Consejo de Estado, o sea, todos los que lo quieren destituir aplazaron para finales del mes de septiembre. Pero bueno, varias personas llegan e indican, pero ¿de qué se trata la ley de financiamiento que nos indicaba el presidente? En esta ley de financiamiento, lo primero no tocará el bolsillo ni de los pobres, ni de la clase media, ni de la clase media alta. Aquí les presento el proyecto de financiación que no quiere que se apruebe. Aumentaremos el impuesto de renta a personas naturales para quienes ganen más de 130 millones mensuales y empezaremos a cobrar patrimonios desde un nivel más bajo, pero para sectores ricos. Es el impuesto a súper ricos. Ahí es donde se le hace la pregunta a las personas, que les dicen que es que les van a cobrar a estratos 1, 2, 3, a clase media. Es falso.
130 millones de pesos. ¿Alguno de ustedes se gana eso en el mes? No, entonces ¿de qué se preocupan? Sobre todo para los uribistas que están con el cuento de que les van a cobrar los impuestos. Entonces, ese es un resumen de lo que llega a 12 billones sin tocar el bolsillo ni de los pobres, ni de la clase media, ni de las clases media alta. Esto es para que tengan información más o menos completa y no nos dejemos engañar. No le sigamos creyendo más al uribismo. Y esto nos beneficia a todos. Que le digan a un rico que van a pagar un 30% prácticamente menos en impuestos por generar empleo y por reinvertir en el país, que les quiten el IVA a los hoteles para que generen también turismo. O sea, todo esto que están realizando y lo que se les está cobrando es impuesto más prácticamente a las carboneras, las petroleras, que no pagan impuestos porque les recuerdo que tienen títulos mineros y lo que aquí pagan es prácticamente sobre las regalías. Pero adicional a esto, que a los patrimonios más altos paguen, como se realiza en todas las partes del mundo. Entonces les pido que por favor compartan este video, que le den like y que se suscriban al canal. Como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchas gracias.